Hola, mi nombre es Diego Montoya y soy estudiante de Historia 2. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la vida, obra e influencia de John Knox en la Reforma Protestante en Escocia. Bien, John Knox nace en 1514 en Haddington, en un pequeño pueblo al sur de Edimburgo. En 1529 ingresó a la Universidad de St. Andrews. Allí estudia teología y es ordenado sacerdote en 1536. Fue el ministro del Evangelio que lideró la Reforma Protestante en Escocia y es considerado fundador del presbiterianismo y uno de los predicadores con mayor influencia de su época. El contexto de Escocia en la época de la juventud de John Knox. En el siglo XVI existía un profundo malestar de los escoceses. ¿Con quién? Con el poder político y el poder religioso, ya que tanto la Iglesia Católica Romana como el poder político se estaban enriqueciendo y estaban abusando de los recursos de todo el pueblo, y por consecuencia la pobreza estaba creciendo en Escocia. Sin embargo, esto no era todo. Tanto los obispos como los sacerdotes eran asignados y nombrados también políticamente. Y para peor, muchos de estos líderes religiosos estaban viviendo vidas licenciosas, vidas inmorales, y las personas de aquella época se daban cuenta de la hipocresía y de la contradicción de estos hombres. Todo esto era el caos perfecto para el despertar de la reforma en Escocia. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué fue lo que principalmente produjo este escenario de abuso de poder, de inmoralidad y de inestabilidad social en Escocia? Por la historia nos podemos dar cuenta de que lo que estaba provocando esta oscuridad en Escocia y también en Europa era la falta del evangelio, tanto en la vida como en la predicación de estos líderes. Al igual que en otros lugares de Europa, en aquella época, la falta de una predicación fiel a la palabra de Dios estaba trayendo mucho dolor, mucha confusión e inestabilidad en las personas. Sin embargo, sabemos que este escenario era el desarrollo de la providencia del Señor en la historia de Dios. Era el momento perfecto para la reforma protestante en Escocia, el momento establecido por el Señor para demostrar una vez más que la Iglesia de Cristo prevalecerá por sobre la inmoralidad, por sobre la herejía y por sobre la vida licenciosa de algunos líderes. Podemos ver que un historiador escocés de la misma época, Thomas Macri, describe la realidad religiosa de Escocia durante los años de Knox y dice lo siguiente: las corrupciones por las cuales la religión cristiana había sido universalmente desfigurada antes de la Reforma crecieron en Escocia en mayor medida que en cualquier otra nación dentro de los límites de la Iglesia occidental. Las vidas del clero exentas de la jurisdicción secular y corrompidas por la riqueza y la banalidad, perdón, se convirtieron en un escándalo para la religión y en un atentado contra la decencia. La ignorancia del clero con respecto a la religión era tan repugnante como la disolución de su moral. A pesar de todo eso, como ya dijimos, la iglesia estaba demostrando que su poder venía de lo alto, que la iglesia del Señor estaba prevaleciendo a pesar de toda aquella oscuridad que estaba ocurriendo, tanto en los líderes religiosos
como la decadencia de la misma sociedad. Pero podemos ver también que hubieron dos hombres que influenciaron en la vida de John Knox. Uno fue Patrick Hamilton y el otro fue George Wishart. Hamilton es considerado uno de los primeros mártires de la Iglesia protestante de Escocia. Él viaja a Alemania y allí pudo ser influenciado directamente por Martín Lutero y Felipe Melanchthon. Estudió en Francia graduándose en 1520 y en aquel tiempo se prohibieron los escritos de Martín Lutero porque lo que estaba ocurriendo era que estos escritos y la teología de Martín Lutero estaba provocando mucho conflicto en la universidad de la capital de Francia. Pero también debemos recalcar que Hamilton escribe el primer tratado teológico de la Reforma escocesa, llamado Los lugares de Patrick, donde allí describe y también distingue entre la ley y el Evangelio. Combate con fuerza el legalismo de la Iglesia a través de la predicación del Evangelio. Posteriormente, Hamilton es condenado al martirio y es quemado por sostener las enseñanzas del Evangelio y del luteranismo. Sus enseñanzas finalmente apuntaban a que los niños siguen siendo pecadores a pesar de ser bautizados, que el hombre no tiene libre albedrío, no puede escoger a Dios voluntariamente, que los hombres son pecadores, todos los hombres son pecadores, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Todo este cuerpo de doctrina también estaba influenciando en la vida de John Knox posteriormente para lo que vendría. A principios de la década de 1540, John Knox ya estaba bajo la influencia de los reformadores y se convierte finalmente en el guardaespaldas de un famoso itinerante predicador de ese tiempo llamado George Wishart, que predicaba por toda Escocia, que lo tenemos aquí a mano derecha. Sin embargo, en 1546, las autoridades romanas hicieron arrestar y quemar a George Wishart. Eso no queda ahí. En respuesta a esto, un grupo de 16 protestantes asesinaron al obispo llamado David Beaton en el castillo de St. Andrews, quien estuvo detrás de la muerte de George Wishart. En aquel castillo donde asesinaron a Beaton, en St. Andrews, fue un símbolo del protestantismo. Entonces, durante un servicio protestante de un domingo, un predicador llamado John Roach habló sobre la elección de ministros, una predicación donde él estaba hablando bíblicamente sobre la ordenación de los ministros. Y a John Knox se le pide públicamente que asuma el cargo como predicador. Posteriormente, la iglesia confirma aquel llamado y John Knox fue conmovido en llanto en ese momento cuando siente el llamado del Señor, tanto el interno como el externo y la confirmación de la congregación. Al principio nos cuenta la historia que él se niega y él llora, demostrando finalmente su temor reverente a lo que se venía y lo que enfrentaba, como él consideraba el llamado a predicar la palabra del Señor. Pero finalmente él se sometió a lo que él entendió que finalmente era el llamado de Dios. Después de que Knox regresara a St. Andrews, su ministerio en esta ciudad fue interrumpido. Los protestantes, incluyendo a Knox, pudieron mantener su baluarte en Andrews, gracias a los momentos difíciles por los que estaban pasando tanto Francia como Inglaterra. Tan pronto como Francia se recuperó, le envió refuerzos a Escocia, aún bajo el mandato de la Iglesia de Roma. En 1547, después
de que el castillo de St. Andrews había sido puesto en ataque nuevamente. Algunos que estaban ahí fueron encarcelados y otros, como John Knox, fueron enviados a las galeras como esclavos. El predicador y pastor John Knox en ese momento estaba siendo probado en su fe. El predicador que había sido llamado por Dios a predicar el Evangelio, en este momento estaba sufriendo. Y allí encuentra deleite en el Señor y en el Evangelio. Allí puede quizás recordar, puede recordar de manera real lo que nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1, verso 29. Dice, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo el creer en Él, sino también padecer por Él. Este predicador, llamado por el Señor, estaba siendo forjado en su fe, ahí en medio del dolor y en medio del sufrimiento. 19 meses más pasaron antes de que él y otros fueran liberados. Pasó los siguientes 5 años en Inglaterra y el Señor lo hizo conocido por su predicación. Pero cuando la católica María de Inglaterra ascendió al trono, Knox tuvo que huir a Francia. Posteriormente viaja a Ginebra, donde se encuentra con se encuentra con Juan Calvino. Y Juan Calvino habla de Knox y dice que lo describe como un hermano que trabajaba enérgicamente por la fe. Esas fueron las palabras de Juan Calvino para Knox. Un hermano que estaba trabajando enérgicamente por la fe. John Knox, por su parte, entiende y puede ver que Ginebra estaba tan influenciada por el Evangelio que predicaba Calvino y por sus enseñanzas que lo llama así, llama a Ginebra así, la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Interesante. Interesante en esta parte me quiero detener porque uno puede ver y entender cómo el Señor ocupa a hombres para no solamente transformar la vida de- de algunas personas, sino que para transformar sociedades, para transformar el desarrollo social, el desarrollo político, el desarrollo económico de las ciudades. De vuelta en Escocia, los protestantes estaban creciendo y se estaban formando congregaciones en todo el país. Ahí tenemos a los reformadores. Y un grupo que llegó a llamarse los señores de la congregación prometió hacer del protestantismo la fe oficial. Y en 1555 invitaron a John Knox a regresar para inspirar la tarea de la reforma. Pasó 9 meses predicando extensa y persuasivamente en Escocia antes de verse obligado a regresar a Ginebra. Nuevamente lejos de su tierra natal, publicó algunos de sus tratados más controvertidos en los que atacó violentamente a los líderes que permitieron el catolicismo en Inglaterra, argumentando que una mujer gobernante era inapropiada para dirigir al país y motivó a la gente común a protestar contra los gobernantes injustos. Knox regresó a Escocia en 1559 y comienza a predicar contra la idolatría católica, provocando una serie de disturbios, los altares quebrados y las imágenes de las iglesias destrozadas. Bien radical, hoy día quizás no podríamos no entenderlo, pero por la época se entiende por el contexto. Entonces, también el llamado a influencia de John Knox. Mientras tanto, los protestantes ocupaban militarmente más y más ciudades, por lo que finalmente en el Tratado de Berwick en 1560
Los ingleses y los franceses acordaron abandonar Escocia. Sin embargo, los ingleses, ahora bajo la protestante Elizabeth I, había acudido en ayuda de los escoceses protestantes, mientras que los franceses estaban ayudando al partido católico. La buena noticia de todo esto y de este tratado era que el futuro del protestantismo en Escocia estaba de alguna manera asegurado. En julio de 1517, y luego de estar varios años ministrando en Edimburgo, Knox vuelve a St. Andrews, con una edad mucho más avanzada y también con problemas y dificultades en su salud. El pastor y reformador escocés es llamado a hacer lo que Dios primeramente le había llamado a hacer, a predicar el Evangelio. También hay un hombre que habla acerca de John Knox. Se habla de un joven llamado James Melville, y él cuenta lo que significaba escuchar la predicación de John Knox. Él dice así: de todos los beneficios de ese año, en 1571, la venida del más notable profeta de nuestra nación, el señor John Knox, ha sido la más grande. Le escuché enseñar ahí sobre la profecía de Daniel. Ese verano y el invierno siguiente, yo tenía mi pequeño cuaderno y mi pluma. Al abrir el texto, él fue moderado por un espacio de media hora. Pero cuando llega la aplicación, él me hizo estremecer y temblar, a tal punto que no podía sostener una pluma para escribir. Interesante cómo él describe la predicación que él escuchó en vivo de John Knox, de ver cómo la predicación de alguna manera era em, tan influenciada por el Señor y de alguna manera tan apegada a la escritura que provocaba esto en los oyentes. Más adelante, el Parlamento ordenó a John Knox y a 5 colegas que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro de orden común, todo lo cual desembocó en que la fe protestante de Escocia sería en adelante, o desde ese momento en adelante, calvinista y presbiteriana. John Knox terminó sus años como predicador en la iglesia de Edimburgo, ayudando a dar forma y a crecer el protestantismo en Escocia. Durante ese tiempo, escribió su historia de la reforma de la religión en Escocia. Finalmente, John Knox muere en Edimburgo en 1572 y fue enterrado al lado de la Catedral de St. Giles, donde actualmente funciona un estacionamiento de vehículos. ¿Qué ocurre finalmente con el legado de Knox? Un hombre que vivió apasionadamente para la gloria de Dios. Se dice que él oraba: Señor, dame Escocia o muero. La reina de Escocia decía: tengo más miedo de las oraciones de John Knox que de un ejército de 10.000 hombres. John Knox no solamente fue un reformador, sino que fue un hombre de Dios, un hombre de oración. Un hombre parado frente a la tumba abierta de John Knox también dice lo siguiente: aquí yace un hombre que no halagó ni temió a ninguna carne. El famoso también ya fallecido Charles Spurgeon, predicador bautista, dijo un día sobre Knox: el evangelio de Knox es mi evangelio. Lo que tronaba a través de Escocia debe tronar nuevamente en Inglaterra. Conclusión: demos gracias al Señor por la vida de este hombre, de su ejemplo, de su pasión por la predicación, de su devoción por el Señor.
Demos gracias por el ejemplo y por el legado de este hombre del Señor, que de una y otra manera nos obliga y nos desafía a seguir su ejemplo, porque él siguió a Cristo. Nos desafía a vivir y a predicar el Evangelio en el contexto donde cada uno de nosotros estemos, a vivir y a trabajar por el Evangelio, por el reino del Señor intensamente y a ser fiel al llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros como creyentes de predicar el Evangelio de Cristo. Que el Señor les bendiga.